Bruno lo tiene todo controlado hasta que el ataúd de su esposa entra en escena. Lo arrastran dos hombres vestidos de traje oscuro, con la expresión solemne, entrenada para ocultar la indiferencia de quien ya lleva ese día 3 féretros de paseo, sin importarle demasiado si en su interior hay un ser querido o la momia de Nefertiti. Apoyado en el atril para no caerse redondo y delante de un micrófono negro y 120 personas, fija su mirada en la enorme caja de madera de pino que no recuerda haber escogido. Ha ensayado el discurso a conciencia, una mezcla de tonos entre el de alegría por lo vivido juntos y el de tristeza por todo lo que dejarán de vivir. Un alegato sentido, sazonado por un par de momentos divertidos que ha calculado serán el contrapunto perfecto a un clímax emocionante, el elogio que ella hubiera aprobado e incluso aplaudido. Pero ahora no es capaz de pensar más que en esa enorme caja marrón que contiene los restos de Sara. Si existiese algo más triste que los restos de algo, son los restos de alguien. Bruno no entiende por qué esos señores tan expertos en la organización de despedidas de seres queridos tienen a bien exponer los restos ahí delante, a la vista de todos, frente a sus propias narices. Observa el papel que agarra con su mano derecha sudada y temblorosa y vuelve a depositar su mirada en la caja fúnebre, símbolo mayúsculo del despropósito. En la sala no se escucha un solo sonido, ni un sollozo, ni un gemido, ni el crepitar de la madera de un banco. Están aguantando la respiración esperando a que arranque, piensa angustiado. ¿Debería hacerlo o se me morirá alguien más? Bienvenidos, bienvenidas a Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Soy Ana Vallabriga y el día 15 de cada mes entrevistaré a un autor o autora de true crime o de novela negra. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tenéis más información en alreveseditorial.com. Hola, soy Iván de Cristóbal, soy publicista, consultor, profesor y desde hace unos años también escritor. Y presento Nos falta un muerto, mi segunda novela tras Sala de espera. Y bueno, estoy encantado de consolidar esta nueva faceta que tengo y que además guste tanto para que haya una tercera y una cuarta novela. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues esperemos que sí, que haya una tercera, que haya una cuarta. De momento, estuviste aquí en el podcast para presentar la primera, Sala de espera, que en aquella ocasión era la historia de dos mujeres. En esta nueva novela, en Nos falta un muerto, tenemos a un protagonista que es Bruno, un hombre que acaba de quedarse viudo, una experiencia terrible. Y aquí, claro, como es una novela que mezclas bastantes cosas y bastante misterio, ¿qué podemos contar de la trama? Bueno, la verdad es que sí, es una novela que mezcla muchos géneros realmente. Empieza como una historia de amor eterno, porque yo creo que para que el amor sea realmente eterno, tiene que faltar uno de los dos. Ese amor nunca se apaga, ¿no? Y también es verdad que ese amor, la persona ausente deja poco espacio a que venga nadie más. Por eso es eterno, ¿no? Entonces empieza con una historia de amor eterno, con una historia de pérdida. Empieza con Bruno, una persona que pierde a la mujer de su vida, a su pareja, y cuando está poco después del funeral, cuando no sabe qué hacer, cómo pasar páginas, recibe consejos de todo el mundo, de sus amigos, planes para desconectar, etcétera. Sin que consiga salir del pozo, recibe un mensaje, el mejor mensaje de la persona menos esperada, que es de su propia mujer.
Y ahí es cuando empieza el thriller, ¿no? En esa búsqueda para no solo descubrir qué o quién hay detrás del mensaje, sino también ese descubrimiento de quién era ella, ¿no? Quién era Sara. Y bueno, pues por eso empieza como una historia de drama, de pérdida, de ausencia, a un thriller donde, pues bueno, hay una serie de giros, descubrimos una serie de aspectos y que además toca, como tú bien dices, varias cosas, ¿no? Toca temas como la ausencia no deseada, toca temas como la huella digital, toca temas como convivir una pérdida en la era digital, ¿no? Donde continuamente los algoritmos nos recuerdan a la mujer o a la persona que hemos perdido, ¿vale? Donde un Amazon te recuerda, no te olvides de hacerle un regalo, o Spotify te recomienda vuestras canciones favoritas, o el iPhone te regala collages de los dos juntos, o estás continuamente mirando una conversación que tuviste con ella o en alguno de los grupos donde está ella y se ha quedado incompleta. Bueno, es algo muy diferente a lo que vivíamos o vivían nuestros antepasados o vivíamos nosotros mismos hace 30 años, ¿no? Sí, es interesante porque ese punto de vista que planteas parece que el duelo en la era digital se complica. Mucho. La verdad es que, y te tengo que decir, es que el propio nacimiento de la historia viene de la muerte. Yo estaba en el funeral de una muy buena amiga mía, una grandísima amiga, la pareja del que fue mi mejor jefe y que nunca ha dejado de ser un amigo mío también. Y estaba en el funeral y estaba, y esto es real, estaba preparando la elegía que me había pedido él. Éramos varios que hacíamos diferentes testimonios y estaba bastante nervioso, estaba un poco forzando una pose, simulando pues un temple que realmente no tenía, ¿no? Y entonces recibo un mensaje, noto que el móvil vibra y por el nerviosismo me pongo a ver qué es, ¿no? O quién es. Y me doy cuenta que 3 conversaciones más abajo del chat del WhatsApp, me doy cuenta que está ella. Que es verdad, ella me había preguntado, ¿puedes venir antes? Y nunca la contesté, porque me lo preguntaba desde el hospital y yo cuando recibí ese mensaje ya estaba en el ascensor y no tenía sentido. Y me di cuenta que nunca la contesté y tuve ese impulso de decir, ya estoy aquí y de añadir, te quiero, pero es que era absurdo. Y entonces pensaba, ¿y si ella me contesta? Porque es que está ahí, o sea, realmente digitalmente está presente. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Cuando estamos hablando de huella digital es un tema muy, muy, muy polémico porque realmente muchos familiares, hay un debate incluso legal, hay un debate jurídico, donde hay muchos familiares que, que quieren mantener esa huella digital para recordar a sus seres queridos, pero en cambio hay otros que encuentran ese ejercicio muy doloroso. Incluso dentro de núcleos familiares se han generado luchas y peleas. Entonces, bueno, es un tema que tenemos que convivir con ello. Mira, te voy a dar y perdona, no sé si me estoy alargando en las respuestas, pero te voy a dar una cifra. Mira, hay una revista, ¿vale?, que dice, es exactamente, a ver cuál era, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero que dice que dentro de 60, mira, Digital Beyond, este es el nombre es una revista, una consultora tecnológica muy importante en Inglaterra, dice que en 2100 habrán más fallecidos en Facebook que personas vivas. O sea, las redes en 70 años se van a convertir en verdaderos cementerios digitales y el algoritmo no entiende si estás vivo o estás muerto. Yo cada vez que cojo el móvil, cada vez no, pero muy de vez en cuando recibo mensajes, hay mensajes no, fotos que me recomienda el iPhone, si tú tienes un iPhone también te recomienda, de gente que no está con nosotros. Y según te vas haciendo mayor, lo vas viendo. Y es algo que bueno, que no está ni legislado, ni está ajustado, porque es algo muy nuevo para todos.
absolutamente nuevo. Y es un tema, y esto al final es una piedrecita más en una pandemia que tenemos aquí, que es la soledad no deseada, ¿no? También, perdona que te dé otra cifra, pero la OMS define la soledad no deseada como una amenaza global para la salud pública. Esto es la OMS. En España el 44% de la población experimenta soledad no deseada. Y los jóvenes han llegado a decir un 49% que se sienten solos y han llegado a pensar en el suicidio en algún momento de su vida. Este dato no es mío, es de La Vanguardia de hace unos meses. Y un tercio toma psicofármacos. O sea, es curioso porque la era tecnológica en la que estamos nos ha conectado técnicamente o tecnológicamente, pero nos ha desconectado emocionalmente. No sabemos tener una conversación, hemos perdido esa capacidad. Si tú tienes estar cerca de algún niño adolescente o así, verás que se comunican como nosotros con los walkie-talkies, o sea, por mensajes de voz. O sea, la conversación se ha vuelto asíncrona totalmente. Les da pánico conversar y decir verdades mirando a los ojos. O sea, no están entrenados, ¿no? Bueno, no sé, son muchas cosas las que nos está pasando, pero claro, es que en estos 15 últimos años hemos cambiado más que los últimos 100 años. O sea, ha sido increíble, ¿no? Sí, hay un componente que, claro, que la tecnología no tiene, que es el contacto físico, que quizás es ahí donde, claro, al no llegar esa parte, ya no es solo la mirada, sino es el tacto. Y eso que tú decías, creo que hoy salía, creo que hoy lo leía también, no sé si era El País o La Vanguardia, que hablaban de las personas con discapacidad, que ahí ya todavía tienen unas tasas de aislamiento, de soledad no deseada, todavía más altas, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad es que es curioso porque cuando éramos, bueno, yo igual soy más joven que tú, seguro soy más joven que tú, pero cuando yo quería quedar con mis amigos, pues quedábamos en el parque, ¿no? Y jugábamos al balón o a lo que sea, incluso ya habían videojuegos, pues nos juntamos en casa de uno para videojuegos. Ahora te conectas online. Todos quedan en su casa a las 9 de la noche para conectarse online. Todo ha cambiado. A peor, pues bueno, si lo sabemos corregir desde un punto de vista educativo, emocional, incluso jurídico, pues no tiene por qué ser malo. Pero como siempre ha pasado, la tecnología ha ido por encima de las leyes y del sentido común. Los iPhones bajan de precio, los niños llegan a la clase con un teléfono móvil, se conectan para hacer los deberes y 5 años más tarde los padres y los profesores se dan cuenta que tienen un problema y qué hacemos con esto. O sea, cuando tendría que ser al revés, cuando los chavales pues ya han crecido en un mundo que los mayores desconocemos y en el que nos cuesta marcar directrices, ¿no? Bueno, es el gran problema. Sí, estamos en un periodo también de transición, ha hecho su irrupción todo esto y ahora falta encontrar el punto, ¿no? Quizá. Este es un ingrediente muy importante dentro de la novela, pero hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención también, que es el uso del humor. No es muy habitual en la novela española el uso del humor y más para una historia, bueno, en la que estamos dentro, es un thriller, hay un misterio que resolver. A ver, yo no sé si llamarlo humor, yo soy irónico y siempre lo he sido y cuando escribo pues veo el mundo con una cierta ironía, ¿no? Y creo que lo decía Woody Allen, la diferencia entre comedia y drama es en qué lado estás tú, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? Si tú eres el que tropiezas es un drama, si tú ves a alguien tropezar es comedia, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo que vivimos está cargado de grandísima ironía y me cuesta no escribir sin esa ironía. Entonces, no lo consideraría un humor escrito o incorporado para hacer reír. No, mi intención no es hacer reír a nadie, pero sí que creo que la ironía es la mejor herramienta para hacer pensar. Y sí, es verdad. No sé escribir de otra manera y aunque estemos hablando de un drama, un thriller o momentos de tensión, pues siempre hay hechos que te ocurren que pueden ser vistos con una carga dramática y con un peso determinado o con cierta ironía y
y dejando un poco de oxígeno para el propio lector también, ¿no? Está esta ironía que incorporas al texto, pero también es que el protagonista es un escritor, casualmente. Sí, de ahí viene el título. También todo tiene un poco de autobiografía, ¿no? Pero la novela se llama Nos falta un muerto, porque es lo que el editor le dice a su autor promesa, ¿no? Le dice, oye, si quieres ser famoso, tienes que poner un muerto. Y realmente cuando ves un poco las series de televisión, las novelas que triunfan, los bestsellers, ¿no? Pues todos empiezan con un muerto, o sea, siempre con un levantamiento de cadáver, ¿no? Entonces, la historia de Bruno es un poco la historia de ese escritor que tiene que ceder un poco de su filosofía o de su visión literaria para ganar lectores, ¿no? Y eso es lo que le dice un poco, es poner un muerto, ¿vale? Entonces, siempre digo que en esta novela al protagonista le falta un muerto para triunfar en la literatura y le sobra un muerto para encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces es un poco esto. Y creo que ocurre, y a mí, y al final cuando decidí poner el título, quería buscar ese metamensaje, ¿no? Es decir, oye, pues voy a poner el título, a ver si también vendo libros, ¿no? Con el título. Entonces, la verdad es que a la editorial y a mí nos pareció muy oportuno hacer esto. Y luego quien se lea la novela entera sabrá que este título también tiene otro significado, pero te la tienes que leer para encontrarlo. Un significado que además tiene, yo diría que tiene premio, ¿no? Pero hay que leérsela para encontrar ese huevo de Pascua, ¿no? Como dicen los americanos. Me gusta que, bueno, has introducido todo el tema editorial y me gusta conocer un poco tu punto de vista, porque tú vienes del mundo de la publicidad, has hecho guiones y esta es tu segunda novela, quiero decir, no acabas de aterrizar en la literatura, pero ¿ves diferencias entre los distintos mundos en los que te has movido? ¿Qué te ha sorprendido del mundo literario? Bueno, sí, no, y además yo vengo incluso de la consultoría, estrategia, donde además implantaba sistemas y procesos a editoriales también. O sea, las editoriales la verdad es que las conozco por todos los ángulos, ¿no? A ver, el mundo editorial es un mundo, y esto aquí ya le pongo ironía, donde en toda la cadena de valor el que menos cobra es el autor, ¿vale? Yo creo que el que lleva en la carretilla los libros de una librería a otra, yo creo que cobra más que el autor, ¿sabes? Entonces, yo no te digo el editor, el arte, todos, ¿no? El portadista, etcétera. El autor cobra poco o nada. Entonces, yo siempre digo que si yo a la gente le digo compra mi libro, le pido que compre mi libro o recomiendo o busco que lo recomienden, es para vender lo suficiente para que me publiquen una tercera novela y una cuarta y una quinta. Porque para ganar dinero, eso es mejor dedicarse, yo qué sé, a las criptomonedas o a vender y comprar pisos, pero no del mundo editorial. También, por otro lado, el mundo editorial, para quien le gusta contar historias, es lo más bonito del mundo. O sea, hay un tema evidentemente muy romántico, hay un tema también de vanidad, ¿vale? Tú pones o sea, yo he hecho campañas, yo he hecho estudios estratégicos, tal. Es la primera vez que hay algo que pone mi nombre debajo de un título, ¿no? Y eso es bonito. Pero es lo más bonito del mundo cuando tú vas a una feria libre en Madrid o cuando tú vas a un San Jordi, te viene gente que no conoces de nada y te dice que le ha encantado tu libro, que le ha abierto un debate en la mesa, que lo que sea, que cuando sacas el siguiente. Eso es precioso. Que se lo ha pasado pipa, que le has dado el verano, para bien o para mal. Entonces, o sea, es vocacional, es algo muy bonito, es muy romántico, pero no es un negocio. Puede ser un trabajo porque da mucho trabajo, pero no es un negocio. Y tampoco lo vamos a cambiar. Aquí, evidentemente, tampoco estamos en un país que se lea mucho, muchísimo, por lo cual al final la gente tiene que elegir entre dos libros y acabas eligiendo pues, los bestsellers que todo el mundo recomienda. Con lo cual el long tail es tan largo, que la pedrea, pues bueno, nos va cayendo muy poquito al resto, ¿no? Y es así el sector. Pero oye, de aquí no voy a salir. O sea,
lo bueno que tiene es tan bueno que ya me ha enganchado. Pues al hilo con esto, tu primera novela funcionó muy bien. Yo no sé, plantearte la segunda, esta novela, Nos falta un muerto, si no supuso un poco de vértigo para ti. Pues la verdad es que sí, es curioso porque la primera novela es cuando haces, es igual a que cuando haces el primer test práctico del carnet de conducir, que como te queda un segundo, vas tranquilo, ¿no? Entonces, nadie espera nada de ti, con lo cual, yo la primera novela la hice pues con una cierta calma, tranquilidad, equilibrio, ¿no? O sea, oye, mira, tengo una historia corta, la voy a contar. Yo creo que escribo bien, pero ya me lo dirá la gente y puede ser que se publique, puede ser que no, puede ser que la autopublique, da igual. La cuestión es contar una historia, dejarla por escrito y mira, y si le gusta a mi mujer y a mis amigos, pues será suficiente. Ha tenido éxito, ha tenido muy buenas críticas. La verdad es que me ha sorprendido lo mucho que ha gustado. Se han vendido más ejemplares de los que esperábamos para ser una primera novela, tiene una difusión muy interesante y me ha permitido escribir la segunda. Y cuando escribes la segunda, Ana, tienes toda la razón del mundo, como se nota que tú también escribes, es cuando dices, vale, pues vamos a ver si realmente soy un impostor o no, ¿no? Entonces te coge el síndrome de impostor y empiezas a escribir. Y muchas veces tienes que hacer el ejercicio de volver a cuando estabas en la primera. Es, olvídate de la gente, escribe lo que llevas dentro, pero no quieres defraudar. Ese miedo a defraudar a aquellos lectores que te dieron su apoyo es lo que más cuesta cuando escribes la segunda. Pero bueno, la verdad es que fue algo muy, muy intenso. Fueron 5 meses, yo creo que los 5 meses más duros que he tenido, porque claro, al final, como he dicho al principio, de esto no se vive, con lo cual tienes que seguir con tu trabajo. 5 meses muy duros, pero también muy gratificantes. Creo que todo el mundo que escribe tiene momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos en que lo que escribes lo lees y dices esto es una basura, y momentos en que cierras un capítulo maravilloso y dices, Dios mío, como decía Cameron, soy el rey del mundo y vamos, apártate, apártate, posteguillo, o me he jurado que aquí voy, ¿sabes? Pero es como una montaña rusa. Y la verdad es que al final, cuando acabas la novela, en esta además es el doble de larga que la primera, pues bueno, ya está, es un chute brutal. Luego la llevas al editor y dices, pues bueno, le pones una vela a la Virgen y espero que guste a los demás. Y también ha gustado. O sea que de momento los que se la han leído, pues bueno, les ha encantado. Con lo cual, de momento, bien. Vamos a ver qué dicen los lectores, que al final son los críticos más importantes. Mientras preparaba esta entrevista, o que escuché la entrevista anterior que hicimos, y me di cuenta de una cosa que no me había dado cuenta en ese momento mientras te hacía la entrevista, y es que hablabas del propósito de los personajes, de sus valores, y me sonó mucho a términos del mundo empresarial, que es de donde vienes, ¿no? Del propósito de la empresa, de los valores de la empresa. No sé hasta qué punto permea un poco todo ese bagaje que tú llevas dentro de la literatura. Supongo que es inevitable también. Absolutamente. O sea, es decir, al final somos el resultado de todas nuestras vivencias. Entonces, yo he tenido la gran suerte que he trabajado en tantos sitios, soy profesor, he trabajado en multinacionales, trabajo mucho en publicidad para muchas empresas. Conozco y he conocido a muchísima gente y de cada uno he sacado un personaje. O de muchos de ellos igual he sacado una vez que me ha creado un personaje. Y eso es lo que hace que transpira autenticidad, ¿no? Por ejemplo, la Sara, la coprotagonista de la obra, está basada en una persona real, que es la persona que nos dejó hace un año. Y es que es ella. Y yo recuerdo que cuando... evidentemente es ficción, ¿no? O sea, lo que hace evidentemente no lo hizo mi Silvia. Pero sí que es cierto que cuando yo, por ejemplo, la primera persona que siempre lee mis novelas es mi mujer, que la conoce muy bien, pues se pasó la mitad de la novela llorando. Porque es que, y el segundo, bueno, el segundo fue a la persona, al viudo, a su compañero de vida, y no pudo pasar del segundo capítulo.
todavía no ha podido pasar del segundo capítulo. Entonces, todas las vivencias son la materia prima de nuestras historias, ¿no? Y sí, cuando hablo de propósito, igual es una mezcla entre mi vivencia corporativa, pero sobre todo publicitaria. O sea, como publicista, que al final lo que intentas es trasladar los mensajes de una marca, el posicionamiento de todo esto, pues al final muchos términos, aunque intento no utilizarlos, pues vienen de ahí. Y sí, o sea, tienes razón, Ana. Es decir, aquí, quizá en esta segunda menos que en la primera, porque la primera iba un poquito más, era un poco más novel, estaba más permeado de todo aquello, ¿no? No, pero me parece muy interesante porque muchos autores no hacen, sobre todo quienes se inician, ¿no? No hacen ese ejercicio de reflexión de ver qué es lo que quieren con esos personajes, qué es lo que quieren transmitir con su obra completa. Y tú lo tenías ahí, adaptaste, digamos, ¿no? Lo que tu mundo, toda tu sabiduría a ese proyecto que era tu novela. Y me pareció tierno, sería la palabra. Pues muchas gracias. Yo la verdad es que creo que cuando escribes, a ver, evidentemente tienes que tener una historia y tus vivencias y experiencias lo que dan es autenticidad a esa historia, ¿no? Y evidentemente la historia la puedes imaginar, yo qué sé, fumándote un porro mirando al cielo, ¿sabes? Eso puede ocurrir, pero realmente no hablarás bien de yo qué sé, de una situación, de un personaje, si no lo has vivido antes. Entonces, eso es importante. Por eso a mí mucha gente me dice, ostras, si tu segunda novela triunfa como la Coca-Cola, ¿te retirarás y solo escribirás en una guardilla? Y digo, no, porque es dejar de aprender. Es que no quiero. O sea, no. Quiero seguir siendo un desconocido donde tenga que conocer gente, donde tenga que trabajar, donde tenga retos cada día, porque de ahí sale todo lo demás. Y ya está. Y ya escribiré, pues como siempre, a las 6 de la mañana o durante el verano o cuando pueda, ¿no? Sí, yo comparto ese punto de vista, ¿no? Hay que vivir para poder tú sorprenderte y sorprender también a los lectores. Vuelvo un poco al componente tecnológico que hablabas y vuelvo a las editoriales y voy al tema que es el que está presente en foros, discusiones y demás, que es la inteligencia artificial aplicada a la literatura. ¿Tú cómo ves que pueda impactar todo esto en la producción literaria, en los escritores? Bueno, a ver, ya está impactando. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial en el sector literario está impactando de dos maneras. Primero, desde un punto que yo llamaría fraudulento, es decir, Amazon el otro día limitó a 2 publicaciones de libros por autor al día. O sea, imagínate, hay gente que está publicando más de 2 libros al día porque se lo está haciendo la inteligencia artificial. Tú mañana coges y dices, dime, yo qué sé, ChatGPT, 10 temas de actualidad, ¡pum! Ahora por cada tema escríbeme 3 libros de 300 páginas con título y todo. Lo maquetas y lo publicas en Amazon. En inglés todo. Y alguien picará. Esto está ocurriendo. Con lo cual hay que, bueno, pues evidentemente se está llenando de basura los canales de venta actuales. Entonces, vuelve a ser importante, igual que las fake news y tal, eso es positivo porque vuelve a ser importante el papel del librero, el papel del editor, el papel de la prescripción. El librero volverá a ser importante. Como con las fake news vuelve a ser importante el periodista de verdad. Va a decir, esto es verdad y esto es mentira. Pues lo mismo. Esto es una forma de impacto. La otra es positiva como herramienta, igual que un escritor se va a Word Reference para sacar sinónimos, y lo hacemos todos, ¿vale? Hasta Pérez Reverte, señores, se va a Word Reference a sacar sinónimos a veces, o nos vamos pues yo qué sé, a Wikipedia o a donde sea para saber cómo, yo qué sé, qué tipo de fármacos se utilizan para, ¿sabes? Es esto, a ver, los que escriben novelas de misterio no son farmacéuticos, ¿vale? Buscan la información. Pues la inteligencia artificial nos hace el trabajo mucho más sencillo. A nivel de búsqueda es maravilloso. Maravilloso. Hay que contrastarlo todo y hay que hacerlo porque ChatGPT se equivoca más que una escopeta de feria. Pero sí que es verdad que es un grandísimo buscador. Y nos hace más fácil el trabajo como herramienta. ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial tiene emociones,
por mucho que se diga, ni creo que las vaya a tener en el corto plazo. Te va a contar aquello que le han programado para que esta frase suene emocional y haga llorar. Pero las cosas que se han hecho para hacer llorar no hacen llorar. Las cosas que se han hecho para hacer reír no hacen reír. Tienes que ser un ser humano para entender cómo pulsar la emoción de otro ser humano. De momento es así. Entonces ChatGPT no te va a hacer una novela buena. Ni ahora ni dentro de 10 años. Igual me equivoco, pero es lo que creo firmemente. Y volviendo a la parte humana y ya para ir terminando, ¿por qué escribes, Iván? ¿Por qué te lías? Después de decirnos todo lo negativo que tiene, nadie se va a hacer rico, hay que levantarse a las 6 de la mañana, hay que compatibilizarlo todo. ¿Por qué escribes? Bueno, yo creo que lo he dicho un poco antes, porque me gusta contar historias. Me gusta contar historias que generen algún tipo de reacción en la gente, algún tipo de impacto emocional en la gente. Y yo cuando escribía guiones, pues era lo mismo. Y yo cuando al final presento una campaña, estoy contando también una historia, aunque sea de una marca. Entonces, me gusta contar historias. Ahora mismo estoy hablando contigo y de alguna manera tú y yo estamos también contando una historia, ¿no? Me preguntas y te puedo responder o te puedo contestar con una pequeña historia, ¿no? Y es mi pasión. Y bueno, y que esa historia tenga forma de libro y pueda encontrarla un desconocido en una librería que le llame la atención y que te escriba en Instagram por mensaje directo y te diga, me ha encantado el final o me ha recordado o se la he regalado a mi madre, eso es que eso no tiene precio. Y escribo por eso, ya está. Entiendo que será por lo que escribes tú, ¿no? Porque al final todos los locos nos juntamos y acabamos en lo mismo. Pues una novela fantástica sobre el proceso del duelo con misterio, te tiene atrapado hasta el final. Y esta novela es Nos falta un muerto, de Iván de Cristóbal. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Ana. Para no perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si te ha gustado, sería estupendo que le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.